Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por estar aquí en este nuevo día que el Señor nos ha regalado para escuchar de su palabra, para aprender más sobre lo que Él quiere que nosotros entendamos de sus deseos, de sus designios, de sus mandamientos. Gracias a cada uno de los que se comunican a través de este medio, que no importa cómo sea, lo importante es que estemos allí unánimes todos en un solo sentir para adorar y exaltar el nombre del Señor Jehová. El Salmo 24 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Por eso nosotros tenemos que estar aquí en este día alabando y exaltando el nombre del Señor, porque Él fundó la tierra para nosotros. Él nos puso en esta tierra y por eso nosotros tenemos que seguir sus mandamientos y sus estatutos y sus pactos que Él quiere que nosotros aprendamos para que seamos su imagen y semejanza y para que miremos como Él mira. Gracias, Padre, Señor bendito, te doy en este día por todos mis hermanos, Padre, Señor bendito, que en este momento están en un solo sentir conectados, Padre, para alabarte. Gracias, Señor, porque tu palabra es grande, Padre, Señor bendito, y tu amor es infinito, porque nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo, Padre, Señor bendito. En este día aprenderemos algo diferente, Padre, Señor bendito, algo que tú quieres que nosotros entendamos, cuáles son tus designios, cuáles son tus mandamientos, Padre, Señor bendito. Gracias te doy por la persona que va a traer hoy la palabra, Señor bendito, que seas tú poniendo sabiduría en él, para que Él nos lleve por el camino que tú quieres que recorramos y que no nos desviemos, Padre, Señor bendito. Gracias, Padre, Señor bendito, por estos tiempos difíciles en los que estamos, Padre, Señor bendito, pero sabemos que si estamos pegados de tu mano, no podemos temer nada. ¿De quién temeremos? De nadie ni de millares, porque tú estás allí con nosotros, Padre, Señor bendito. Gracias, Padre, Señor bendito, por la congregación Palabra de Vida. Padre, por cada una de las personas que disponen de su tiempo, de su corazón, para estar aquí en este día alabándote, Padre, Señor bendito, honrando tu nombre, porque no hay nombre más grande que el tuyo, Padre, Señor bendito. Tú que eres el gran yo soy. Gracias, Señor. Gracias por darnos todo lo que necesitamos sin que te lo pidamos, Padre, Señor bendito. Porque si buscamos tu reino y tu justicia, todo lo tuyo será añadido, Padre, Señor bendito. Gracias te doy en este día, Padre, por todas las familias de la tierra, Padre, Señor bendito, por aquellas personas que están en este momento pasando necesidades, Padre, Señor bendito. Ten misericordia de ellos, Padre, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo servicio. Gracias por tu palabra, Padre, Señor bendito, que es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de que todo nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón.
tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh Jesús. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Siempre es una alegría para nosotros, es un privilegio para mí, es un privilegio poder reunirnos para exaltar el único
al único que se merece la honra, la gloria, el honor y la majestad. Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios y Rey eterno. A Él sea la honra, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y pidamos siempre a Dios que nos ayude y nos dirija en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, mi Rey, Padre, en esta tarde, por la santa y bendita palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, para de esa forma, Señor, mi Dios, nosotros poder transmitir también, Señor, esas verdades que son tuyas, Señor, que nos has dado a nosotros para poder participar a los demás. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos. Y estamos en la serie El problema es el hombre. Ese es el tema de la serie. El problema es el hombre. Y hemos hablado de que verdaderamente en Dios no está el problema. Nos hemos dado cuenta que el problema está en el hombre y mucho más al no haber entendido su palabra. Y hoy vamos a hablar, o el título que le hemos puesto en este día es El problema es que no entendí desde el principio, pero parte 2. La semana pasada hablábamos la parte 1 y el día de hoy vamos a hablar la parte 2. Mire, acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Porque una de las primeras cosas que el Señor nos enseña, y hablábamos la semana pasada, era escudriñar las Escrituras. Entonces, dice la palabra, Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces veíamos la semana pasada y decíamos que el problema es que no entendí desde el principio. Y veíamos también cuál era el pecado original, es decir, el egocentrismo, el yo, el que todo es para mí y el todo, yo soy el único que necesito, yo soy el único que me merezco, yo soy el único, y es más, todos dependan de mí, porque yo soy el especial, yo soy el popular, yo soy el famoso, yo soy el alma de las fiestas, yo soy el alma de todo, el yo. Y entonces entendemos que el único que es Dios, es el principal. Entonces, ¿dónde vamos? ¿A qué vamos? ¿O dónde vamos? Vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios siempre. Y vimos también que este pecado fue originado en el cielo. Mire, fue originado en el mismo cielo por parte de Satanás. Y de esa forma este ser dividió el cielo. Por eso recuerde que Satanás, la palabra Satanás quiere decir adversario. ¿Adversario de quién? Adversario de Dios. Y también de su alma. Y de mi alma, por supuesto. Y cuando bajó la tierra, veíamos la semana pasada, bajó y destruyó toda la creación de Dios. Pero sin ser esto suficiente, también causó la división entre Dios y el hombre. Y el hombre conoció el mal y su ADN fue contaminado. Y se convirtió en pecador, con la misma naturaleza de Satanás. Eso es lo que veíamos, ¿verdad? Veíamos que el hombre al pecar fue, yo lo pongo de esta forma, fue inyectado con el ADN del enemigo, fue inyectado en el hombre el pecado, y por eso el pecado está en el hombre, porque fue inyectado. Entonces, mire, y desde ahí podemos ver cómo es el carácter del hombre. Y la palabra de Dios es muy hermosa porque nos dice claramente cómo es el hombre. Y vea cómo es la naturaleza. Y vea si es que lo que nos dice la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver algo muy lindo. Acompáñeme. Son textos que siempre lo estamos utilizando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo, donde el cual yo me puedo mirar, donde el cual yo puedo ver y puedo saber cómo está mi vida. Si es que verdaderamente estoy siendo un siervo de Dios o no lo estoy siendo. Solo la palabra de Dios es la que me dice. Acompáñame por favor, Gálatas, capítulo 5, verso 19. Y vamos a ver el carácter y qué nos dejó inyectado al hombre. Dice:
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, los que practican tales cosas, ¿cuáles? Estas que están aquí. Pero sabe, estamos en un mundo donde que todo es normal. El adulterio es normal, la fornicación es normal, el chisme es normal, las borracheras es normal, las iras normal, los celos normal, las contiendas, las disensiones, las herejías, los pleitos, las enemistades, o sea, todo es normal. Claro, es normal en el mundo de las tinieblas. Pero no es normal en el reino de Dios. Y Jesús dijo, a ver, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al venir a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Y cómo tenemos que vivir? Como Dios nos dice que tenemos que vivir. Y entonces en el reino de los cielos no hay estas cosas. Y ahí se puede dar cuenta usted, entonces dice, no heredarán. Sí, pero es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, es normal. ¿Sabe por qué? Porque el ADN del pecado, el ADN ¿de quién? De Satanás. El ADN de él está en el hombre. Son palabras tal vez que alguien dice, no, pero son muy duras. La palabra de Dios me dice eso. Porque el carácter de este hombre, ¿dónde sale? ¿Y dónde refleja? En las vidas de las personas. En las vidas de las personas está reflejando ¿qué? Que ADN está en su vida. Entonces, mire, acompáñeme, Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5, verso 19. Dice la palabra. Sabemos que somos de Dios. Acompáñeme, por favor, yo siempre le menciono esta palabra, acompáñeme leyendo. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Mire, qué tremendo saber. Entonces, no porque todo el mundo lo haga estas cosas, quiere decir que está bien. El mundo entero lo hace esas cosas. Mire, el mundo entero dice, no, vamos a vivir juntos. Todo el mundo lo hace. Y estamos en adulterio, estamos en fornicación, todo el mundo lo hace. Todo el mundo puede tener relaciones sexuales, está bien, es normal, todo lo hace. Todos podemos estar, es que estoy enojado porque me hacen enojar, y paso enojado, y paso pleiteando, y paso en todas esas cosas. Es normal, todo el mundo lo hace, y es más, no lo quiero ver nunca más. Es normal. Todas estas cosas que acabamos de leer, es normal. Mire, por situaciones de la vida, vi algo que me llamó muchísimo la atención, que es normal. Es normal. Para unos, para mí no. ¿Cómo yo puedo creer que una pareja, un matrimonio, invite a otro matrimonio, a dos matrimonios más para tener una relación sexual entre 6? Y es normal. ¿Cómo que es normal? Para el mundo será normal. Para la palabra de Dios, es una aberración. Uno puede decir, pero es normal, todo el mundo lo hace. No, el mundo lo hará. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Qué está en su vida? ¿Qué está allí? ¿El ADN de quién? Del enemigo. Ahí está. Ahora,
pecado entró al mundo por Adán. Y alguien puede decir, sí, pero ¿y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo lo que hizo Adán? Yo no tengo la culpa. ¿Y yo por qué tengo que pasar las consecuencias del pecado de él? Alguien podría decir eso. Y la pregunta es válida. Pero como siempre le menciono, no se adelante a la enseñanza. Por favor, déjenme terminar la enseñanza. Porque necesito contestar a esa pregunta que es válida. Le dije, es válida. Pero es necesario que la palabra de Dios nos enseñe. Mire, en primer lugar, en Adán nosotros estábamos representados. Toda la humanidad estábamos representados ¿en quién? En Adán. De igual manera que nosotros estamos representados aquí, o puede ser en su país, por un presidente, tal vez por un primer ministro, o tal vez representados por la reina misma. Entonces, cualquier decisión que ellos tomen nos afectará para bien o para mal. Y a que ellos, ¿qué? Nos están representando. En el mundo, hoy mismo hay mandatarios que a muchos da vergüenza decir, este hombre me representa. Y algunos dicen, no, este hombre no me representa. Yo soy de este país, pero no me representa este hombre, porque este hombre es un corrupto. Es decir, estas personas no están representándonos como tiene que ser. Lo mismo que Adán. Las decisiones que tomó Adán repercutieron en nosotros. Pero sigamos avanzando, porque esto nos va a llevar a algo que es muy hermoso. Y de eso se basaba el versículo que leímos, que es Génesis 3:15. Entonces, el pecado fue tan grande y tan malo, tan dañino, tan destructor, que dañó la misma creación de Dios. Mire, el pecado fue tan grande, fue tan malo, tan dañino, que destruyó la misma creación de Dios. Vea cómo está el mundo de contaminado como está. Los países cada vez hacen más dinero en base de la contaminación de los ríos, de los mares, del aire, de la tierra. Mire, y hasta la capa de ozono mismo. Y más aún, mire, en el espacio ya lo llenaron de chatarra, con tantos satélites que no están funcionando. Ya lo llenaron. Pero todo esto nos ayuda y nos beneficia, aparentemente. Sí, pero ¿a qué costo? Gracias a eso tenemos la tecnología y tenemos esto y tenemos lo otro y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Sí, pero ¿a qué costo? El costo de la destrucción es grande. ¿Usted se ha dado cuenta cómo están los mares? ¿Usted se ha dado cuenta? Da pena ver esos peces que se comieron plásticos, que se comieron mucho más. Usted lo ha visto. Eso verdaderamente da pena. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque esas personas están enriqueciéndose a base de los demás, por causa del pecado. Mire lo que dice la palabra. Acompáñeme a Romanos 8:21. Romanos, capítulo 8, verso 21. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A ver. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿De qué? Del pecado. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Del sufrimiento como está la tierra. Es como que la tierra esperando que hasta cuándo viene Cristo y ya. Porque lo que están haciendo con la tierra, están dañando, están destruyendo todo lo hermoso, la creación que Dios hizo.
la tierra misma esperando ser redimida. Pero entonces habría unas preguntas y sería, ¿qué es lo que cava la tumba del hombre sino el pecado? ¿Qué roba las virtudes del hombre? El pecado. ¿Quién es el hechicero que engaña el alma humana? El pecado. Mire, ¿quién arrebata los mejores años de la juventud? El pecado. ¿Qué rompe el corazón de una esposa? El pecado. ¿Qué convierte a una hermosa doncella en prostituta? El pecado. ¿Qué saca a los jóvenes de sus hogares? El pecado. ¿Qué convierte a una madre en asesina matando a su hijo? El pecado. ¿Y qué endurece el corazón del hombre? El pecado. Mire, tan poderoso es el pecado que daña y destruye las vidas. Es decir, el pecado entró por un hombre y por este hombre la muerte. Esta es la verdadera condición del hombre. El hombre debe entender que está muerto en sus delitos y pecados. Debemos entender. El hombre tiene que entender que sin Cristo está sumergido en sus delitos y pecados. Mire, acompáñeme, Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Dice, mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo importante que es venir a Cristo. Mire la importancia que es de venir a Cristo. ¿Qué más dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Mire, éramos, ¿qué dice? Hijos de ira. Entonces, aquel que no ha nacido de nuevo, ¿qué naturaleza tiene? Una pregunta, nada más. Aquel que no ha nacido de nuevo, ¿qué naturaleza tendrá? Hay solo dos padres. Dios, para aquel que nació de nuevo, y el otro padre, ¿cuál es? Satanás. No hay más. No hay tercer padre ni hay término medio. Es que estoy en el uno o estoy en el otro, pero nada más. No hay más. Son palabras tal vez duras, que yo lo que quiero es llevarle y confrontarle a una realidad y decirle en cuál bando está usted, porque es tiempo de definirse en cuál bando está andando. Si usted estaba andando en ese bando que estábamos hablando en Gálatas capítulo 5, verso 19, usted sabe cuál es su papá. Según nos dice la palabra, todos estábamos así. Yo también estaba así. Y estoy trabajando en mi vida también. Entonces, nosotros podemos ver entonces que la naturaleza del mismo ser que se reveló allí en el cielo y dividió el cielo y también dividió el paraíso, está dividiendo personas. Sí, está dividiendo personas. Está dividiendo familias. Está dividiendo amigos. Está dividiendo hermanos. Está dividiendo la relación entre los padres y los hijos. Por esa razón el mundo está como está, por esa razón. Y vemos que el problema, ¿quién es? Es el hombre. El problema es el hombre. Pero ¿sabe qué? Lo hermoso que la palabra de Dios nos enseña. A una vez que sabemos en la posición que estábamos, o que estoy sin Cristo, que estoy en la posición sin Cristo, me doy cuenta entonces cuando una persona que no tiene a Cristo sabe cuál es su papá.
Su papá es el diablo, así lo digo, así dice la palabra de Dios. Porque es necesario acercarse a Dios no como yo creo, sino como Dios dice. Y acompáñame, Génesis 3:15. Vamos a ver algo que tenemos que saber, lo que Dios hizo para favor nuestro. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí nos da una de las primeras profecías, no es la primera, porque la primera es cuando Dios lo partió a la ovejita para vestirlos a Adán y a Eva. Bien, eso era que estaba profetizando que Jesús, el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado. Y la segunda que nos está dando aquí es esta. Entonces, nos está diciendo que Jesús será nuestro Salvador, que Él será el Mesías. Nos está dando la profecía sobre el Mesías, sobre que Él será nuestro Salvador, Él será nuestro Redentor. Nos está hablando de Jesús. Y acompáñeme, 1 Corintios 15:21. Acuérdese que estábamos representados por Adán. Adán era quien nos representaba, y recuerda usted que yo le decía la semana pasada que Dios le puso a Adán en la tierra para que estése sobre todo, e incluyendo Satanás. Pero al ser un mal negociante, yo lo pongo negociante, no es que sea un negociante en ese sentido, pero al ser un mal negociante, vendió todo lo que tenía. ¿A quién? Al enemigo. 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, ¿quién? Adán. La muerte entró por un hombre. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál hombre? Jesús. Jesús venció al enemigo no como Dios, sino lo venció ¿cómo? Como hombre. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pero Jesús no utilizó sus poderes como Dios. Mire, sáquese de la mente, porque a veces, sí, Jesús pudo porque era Dios. Jesús lo venció al enemigo como hombre. Y nos dice claramente, es muy claramente cuando nos dice, y por un hombre, la resurrección de los muertos. Verso 22. Dice, porque así como en Adán, mire, todos mueren en Adán. Todos y todos es todos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Como todos pecamos, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces en Cristo vamos a ser vivificados. Todos. Juan 1:12. Juan 1:12. Dice, mire lo que le he estado mencionando. Mas a todos los que le recibieron, solamente ¿quiénes? Los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí viene ser hijos de Dios solamente ¿quiénes? A todos los que le recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, Dios es el que nos da ese nuevo nacimiento. Solo Dios. Dios es aquel que dice, este es mi hijo. Porque le obedece. Porque le busca. Es Dios. No es mi voluntad. Es la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero vamos a ver, vamos a meternos ya dentro de la profecía de que está hablando en Génesis 3:15.
y te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Mire, Satanás siempre ha sido como que se la sospecha algo. Recuerde usted, cuando nació Moisés, mandaron a matar a todos los niños, ¿verdad? Usted recuerda, nació un niño varón y tenían que matarlo. Es como que sospecha, mire, lo voy a decir esto, Satanás no sabe, porque no conoce lo espiritual, las cosas espirituales de Dios. Entonces, como que más o menos se sospecha, y como que sabía que venía Moisés y a matar a los niños. Y cuando nació Jesús, ¿recuerda que mandaron a matar a los niños también? Como que se la sospecha. Entonces, es como que siempre quiso destruir el plan de Dios. Pero no pudo detenerlo. No puede ni podrá tampoco. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Dice la palabra, ¿verdad? Entonces, él estaba siempre como queriendo tentar. Y el deseo de parte de Satanás era ¿qué? Era matar a Jesús. Y de esa forma no le pisaría la cabeza. Es decir, si Satanás logra matar a Jesús, la profecía no se cumple. Es decir, en otras palabras, adelantarse al plan de Dios. Adelantarse al plan de Dios. Eso es lo que siempre ha querido. Entonces como que, a ver, yo sé que algo va a ser, aquí viene. Entonces si es que, como no entendía la profecía, entonces a ver, si yo le mato, una vez que le mato, entonces ya le vencí. Acompáñeme a Mateo 27:45. Mateo 27, verso 45. Mire, desde la hora sexta, esto está hablando de la crucifixión y la muerte de Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, verso 46, 45 primero. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Primer lugar, mire. ¿Por qué hubo tanta tiniebla? Simplemente por la razón en que todas las huestes y todo el mal estaba ¿sobre quién? Sobre Jesús. Ese poder del pecado cayendo sobre el Hijo de Dios, buscando y tratando de destruir el plan de Dios y de esa forma matar al Mesías. Eso es lo que está haciendo. Verso 46. Por eso imagínense, todas las huestes del mal viniendo sobre Jesús. Eso es lo que está haciendo, viniendo sobre el Mesías. Verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, ¿por qué me has desamparado? Necesitaba ayuda. Todo el poder del enemigo estaba ¿sobre quién? Sobre Jesús. Mire, todo el poder de las tinieblas, el poder del enemigo estaba ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y Jesús, al estar allí en la cruz recibiendo todo el pecado del mundo, acuérdense, Jesús estaba como hombre. Y todas las fuerzas del mal sobre él queriendo matarlo. Verso 50. Mas Jesús, otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Mire, finalmente Jesús muere. Mire, esto yo me imagino. Yo me imagino que el enemigo, al ver morir a Jesús,
Me imagino que él dijo, ya obtuvimos la victoria. Es nuestro. Lo tenemos porque está muerto. La muerte lo atrapó. Lo vencimos a Dios. Finalmente lo vencimos porque está muerto. La muerte lo tiene atrapado porque ya murió. Yo me imagino que sería de esa magnitud. Lo matamos. Pero Jesús, al bajar el infierno, llega. ¿Y a dónde llega? Al imperio de la muerte. Y al llegar al imperio de la muerte, le dice a la muerte, dame las llaves de la muerte. ¿Cómo? Dame las llaves de la muerte porque tú no puedes detenerme. Y tú no puedes detenerme porque yo simplemente no pequé. Ya que la paga del pecado es la muerte, y como yo no pequé, tú no puedes detenerme de aquí. De esta manera, la muerte le entrega las llaves a Jesús legítimamente. Legítimamente, así como el enemigo, legítimamente le quitó a Adán, le quitó. Y por eso hubo la muerte, y la muerte estaba con las llaves atrapándole allí. Legalmente Jesús le vence a Satanás, le vence a la muerte y le dice, dame las llaves, porque tú no puedes detenerme aquí. Y de esa forma Jesús está pisándole la cabeza a Satanás, porque no le puede detener. Si bien es cierto, Satanás le mordió a Jesús en el talón. Cuando estaba en la cruz, le mordió y Jesús le pisó la cabeza. ¿Cómo se mata a una serpiente? Solo por la cabeza. Miren, solo por la cabeza. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1, verso 18. Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. ¿Y de qué tiene? Del Hades, del infierno. ¿Quién tiene las llaves? Jesús. Jesús tiene las llaves. Entonces, en Adán estuvo representado el hombre para morir, pero en Jesús está representado el hombre ¿para qué? Para resucitar. La posición que nos pone Cristo es, yo tengo la decisión de morir o tengo la decisión de resucitar. Entonces no podemos decir por Adán yo estoy muerto, porque podemos decir por Jesús yo estoy vivo. La decisión es suya y mía de decir, yo quiero vivir muerto. ¿Por qué? Porque vivo en Adán representado. Yo le digo, no, yo vivo en Cristo porque Cristo me representó. Yo tengo la decisión de ir. ¿Quién me representa mejor? ¿Quién me representa? Si yo creo que que Adán me representa, entonces está muerto. Pero yo quiero que Jesús me represente. Y mire, es que esto es muy hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, acompáñeme, Oseas, capítulo 13, verso 14. Mire, la palabra de Dios es tan linda, es tan hermosa. Mire, dice, de la mano del Seol, acompáñeme, mire, es que este versículo es tan hermoso. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y mire, oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Jesús diciéndole, oh muerte, yo seré tu muerte. Y Jesús mismo haciéndolo para salvarle a usted y a mí. Si en Adán estuvimos mal representados, en Cristo estamos bien representados. Como Jesús lo hizo como hombre.
Jesús diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús le venció a la misma muerte y Satanás está derrotado. Allí Jesús lo derrotó. En la cruz del Calvario allí lo derrotó. Mire, acompáñame, Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los venció, pero los venció ¿cómo? Mire, todo el poder de Satanás, todo el poder de ellos, cuando Jesús está en la cruz, ¿cómo usted cree que eran las voces que Jesús escuchaba? Mira cómo te están blasfemando. Mira cómo te dicen si es que eres Dios. Mira cómo se ríen de ti. Mira todos estos malagradecidos que tú les sanaste, que tú les diste de comer, que tú hiciste milagros y mira cómo son. Míralos, cómo te engañaron, cómo te mintieron, cómo te robaron. Todos son hipócritas. Todas esas palabras viniendo a Jesús, porque Jesús lo estaba viviendo en ese momento. Míralos cómo están murmurando detrás tuyo, míralos. Mira, es más, mira ya cómo están gozándose por tu dolor. Utiliza tu poder. Tú eres Dios. Solamente tú puedes. Aun si tu padre, mires más, aún hasta tu padre te dejó. Diciéndole a Dios, ¿no? Que Dios le dejó. Tus discípulos te dejaron. Y es más, tu familia, tus hermanos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y Jesús, todas esas ideas, los clavaba ¿dónde? En la cruz. En la cruz. En la cruz. El amor de Cristo para usted y para mí. Ese odio que le venían y le decían estos espíritus, ¿para cómo? Para de esa forma que Jesús pecara. Porque si Jesús pecaba, no había la redención. Es más, Jesús le amó a Judas hasta morir. Porque si no le amaba, simplemente no había redención. ¿Se da cuenta usted cómo el poder del enemigo estaba allí? Y Jesús luchando con todo eso. Jesús todos esos argumentos, tentaciones los clavaba ¿en dónde? En la cruz. Diciéndole, esta es la voluntad de mi Padre y yo no voy a pecar con palabras ni aun con pensamientos. Y el ataque de Satanás a Jesús era solamente para que él pecara, como le decía anteriormente. Y si Jesús pecaba, no podría resucitar. Si Jesús pecaba, no podría resucitar. Por eso Jesús tiene las llaves de la muerte. Y con esto nos demostró que el hombre venció a Satanás. ¿Y ese hombre fue quién? Jesucristo. Jesucristo lo venció a Satanás como hombre. Mire, Jesús no utilizó su divinidad para vencer. Usó solo ¿qué? La dependencia de Dios. De esta forma, mediante el segundo Adán, obtuvimos la misma posición de Adán antes del pecado. Mire, de esa forma, nosotros obtuvimos la misma posición antes del pecado. Entonces, es muy hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, ¿quién tiene las llaves? Jesús. Pero acompáñeme, Apocalipsis 20:14.
si Jesús tiene las llaves, una aclaración que es muy importante antes de leer este versículo. ¿Usted sabe que Dios no manda al infierno a nadie? Pues tal vez no lo sabía. Pero Dios no manda al infierno a nadie porque el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. El problema es que el hombre camina solito hacia el infierno. Porque Dios le dice, hay dos caminos. Pero ¿quién escoge el camino? Nosotros. Entonces, ¿el hombre camina solito hacia el infierno o camina solito hacia el cielo? Es la decisión del hombre. Por eso, vemos que la decisión está en el hombre. Usted tiene la decisión. Entonces, Dios no manda al infierno a nadie. ¿A dónde va a mandarle? Apocalipsis 20, verso 14. Dice, mire, y la muerte, ¿quién tiene las llaves de la muerte? Y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Es decir, Jesús, al tener las llaves, simplemente lo que está haciendo es vaciando el infierno. Entonces Dios no manda al infierno a nadie. Pero Dios, ¿a dónde le va a mandar? Al lago de fuego. Ahí sí, Dios le va a mandar al lago de fuego. Estas son verdades que están escritas en su palabra. Son verdades. Quítese de la idea que Dios le va a mandar al infierno. Dios no le va a mandar al infierno. El hombre caminó solito al infierno. Pero Dios sí le va a mandar al lago de fuego. ¿Dónde qué? Ahí será donde estarán el diablo y sus secuaces sufriendo. Porque ahora están en el infierno y no están sufriendo. Ese es su reino. Entonces, mire, eso es para tener una idea de lo que hizo Jesús. Y tenga usted la idea clara de quién es el que triunfó. De quién es el que lo hizo. Se llama Jesús. Entonces, representados en Adán o representados en Cristo. ¿Quién quiere usted que lo represente? ¿Quién quiere usted? Entonces, deje de decir, es que Adán. Ahora empieza a decir, es que Cristo. Es que Cristo. ¿Amén? Es que Cristo. Yo estoy representado en ¿quién? En Cristo. Yo estoy representado en Cristo. Primera de Corintios 15, 22. Usted puede darse cuenta todo lo que ha hecho Cristo a su favor. Verdaderamente es grande. Primera de Corintios 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes todos? Los que lo aceptaron. Por supuesto. Todos los que lo aceptaron. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Mire, son hermosas las bendiciones de Dios. Mire, lea conmigo, por favor. Estamos poniendo fundamentos bien sólidos para dejar de echar la culpa a los demás. Estoy poniendo fundamentos sólidos para dejar de echarles la culpa a los demás. Porque el hombre, recuerda, siempre se repite Génesis culpando a los demás. Mire, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser, mire, ¿qué dice? Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, entonces, llegamos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Es decir, mire, el ADN del enemigo fue clavado o fue inyectado en la vida de Adán.
Pero Jesús, al morir en la cruz del Calvario, dice que derramó toda su sangre. Toda su sangre. Y esa sangre de Cristo fue el ADN de Cristo. Fue injertado en nosotros, y la sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo nuestro pecado por la sangre de Cristo. Entonces, el ADN del enemigo no hay más. Porque tengo el ADN de ¿quién? De Cristo. Porque tengo la naturaleza de ¿quién? La naturaleza divina. ¿Qué naturaleza tiene usted? Qué hermoso, ¿verdad? Mire. Y entonces, si yo tengo la naturaleza divina, es decir, yo he nacido en Cristo, ¿qué encontramos en un nacido de nuevo? ¿Qué encontramos en una persona que dice, yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Qué encontramos? Es muy fácil. Gálatas. Es muy fácil. Gálatas 5:22. Mire, esto encontramos. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Aquel que nació en Cristo tiene ¿qué? La naturaleza divina. Por consecuencia, puedo amar como Dios ama. Por consecuencia, yo puedo amar como Dios ama. Porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire, al morir Jesús por su pecado y por mi pecado, en Adán se puso una barrera. Pero mire, antes de regresar a Gálatas 5, mire lo que hizo Cristo en primer lugar. Dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice? Paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Sabe usted que éramos enemigos de Dios? Usted y yo éramos enemigos de Dios. Porque no servíamos a Dios, no le buscábamos a Dios. Éramos enemigos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hacemos la paz, es decir, Dios ya no es mi enemigo, ya no más. ¿Y qué hace Dios? Acompáñeme ahí mismo, verso 5. Esto es muy importante. Dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Qué dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, qué interesante. ¿El amor de quién fue puesto en nuestros corazones? El amor de Dios. Entonces, aquel que nació de nuevo tiene ¿qué? ¿El amor de quién? El amor de Dios. Ese amor ágape. Ese amor verdadero de Dios. Ese amor que nos está mencionando en 1 Corintios 13. Ese amor es el que Dios ha depositado en su corazón y en mi corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Ahí está. Porque dice claramente, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué entonces usted se da cuenta que cuando yo le digo y le estoy diciendo constantemente Efesios 5:1, Efesios 5:1, Efesios 5:1, simplemente por esa razón? Porque nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, porque ya nos equipó, Dios ya nos dio de su amor, Dios ya le dio a usted, si usted nació de nuevo le dio de su amor, para que usted pueda amar como Dios ama. Tenemos que amar como Dios ama. Entonces, la naturaleza de Dios está en mi vida y ahí yo puedo hacer lo que dice aquí. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Por qué primero es el amor? Porque el amor es la base de todo. El amor es la base. Porque si yo tengo amor, yo tengo gozo. Si yo tengo amor, yo tengo paz en medio de las aflicciones. En medio de las vicisitudes. Yo tengo el gozo en medio de los problemas. En medio de las tribulaciones yo tengo gozo. ¿Quién me lo da?
Dios, porque tengo la naturaleza. ¿Verdad que estoy leyendo versículos, no les sacándoles de contexto, sino estoy leyendo la palabra de Dios? Por eso qué importante es quién me representa a mí. Yo estoy representado ¿por quién? Por Cristo. No me representa Adán. ¿Quién me representa? Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quién le está representando a usted? Si es Cristo, usted tiene que tener esto que dice la palabra de Dios. Dice, paciencia. Si yo no tengo amor, no voy a tener paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. Jesús, cuando estaba en la cruz y los clavaba allí, esos decretos que eran para contra nosotros, que nos decía, merece el infierno. Jesús los clavaba en la cruz, esos decretos, de la misma manera dice, cada uno de nosotros. Entonces, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Es decir, allí clavándolo. Cuando le dice, la envidia no es de Cristo. No la hechicería tampoco, la idolatría tampoco, las enemistades tampoco, los pleitos tampoco, y los sigue clavando allí en la cruz. La carne tenemos que crucificarla. Y no bajarnos de la cruz. Esto es en forma, en la mente. En la mente. Porque en la mente es donde estamos clavándolo en la cruz. Amén. En la mente. Porque no vamos a dar paso. Yo sé que lo que me estaba diciendo antes de la naturaleza de Adán. La naturaleza de Adán hacía estas cosas que leíamos del 19 en adelante. Pero Cristo hace las cosas que dice desde el 22 y 23. ¿Por cuál se queda usted? Yo ya escogí la mía. Yo ya escogí, yo voy a vivir en el fruto del Espíritu. Allí voy a vivir. Y claro, depende de usted. ¿Por cuál quiere ser? Entonces, mire, se da cuenta que Jesús es el gran maestro. Y el gran maestro nos cogió y nos enseñó paso a paso cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nadie puede decir, por la culpa de Adán estamos sufriendo. Por la culpa de Adán. No más. No más. Se acabó. Deje de estar buscando culpables. Porque si bien es cierto estuvimos representados en Adán, Cristo nos representa. Jesús venció al pecado y nos dio, ¿qué nos dio? Vida eterna. Entonces, aquel que lo desprecia vivirá sufriendo, pero aquel que recibe vivirá y tendrá vida en abundancia. Y esta es la solución para el pecado. Esta es la solución. Sino que sabe que el problema fue que no entendimos desde el principio. No se entendió desde el principio porque desde Génesis ya estaba escrito. Ya estaba la profecía. Ya estaba. Pero no se entendió desde el principio. Pero ahora ya lo tengo claro. Ahora ya lo tenemos claro. En Adán yo vivía en pecado. Pero en Cristo, ¿cómo vivo? En santidad. En Cristo tengo que vivir en santidad. Aquel que peca irá al infierno. Solo recuerden lo que estaba diciendo. El que peca irá voluntariamente hacia el infierno. Dios no manda al infierno a nadie. El hombre camina solo hacia el infierno.
Lo mencionaba anteriormente. Pero el que vive en santidad, ¿a dónde irá? Al cielo. Mire, dos caminos. Dos caminos. Es importante saber qué ADN está en mi vida. ¿Qué sangre corre por mi vida? El ADN del enemigo. Lo voy a leer. Si alguna de estas situaciones o alguna de estas cosas está en su vida, dése cuenta cuál ADN está usted permitiendo que haya en su vida. Lo voy a volver a leer. Y si usted detecta que hay una de estas en su vida, sepa que en esa área de su vida necesita que la sangre de Cristo le limpie. Pero usted es el encargado de echarlo fuera. Amén. Usted es el encargado de echarlo fuera. Entonces, voy a leerlo. 19. Voy a leer Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Acuérdese, Adán era en la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación. Y esto inclusive va dentro de la pornografía y todas esas cosas que usted sabe. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Alguien puede decir, no tengo nada de eso. Está bien. Pero ¿qué con lo que viene? Enemistades. La pregunta es, ¿usted está enemistado con alguien? ¿Qué naturaleza está mostrando? Pleitos. ¿Está peleando con alguien? ¿Qué naturaleza está mostrando? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21. Envidias. Es que es una envidia santa. Mentira, porque no hay envidia santa. Sáquese de la cabeza la envidia santa. No existe envidia santa. Envidia es envidia y se acabó. No le pinte tratar de espiritualizar la envidia. No, la envidia no es santa. No, envidia es envidia y se acabó. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Usted está abierto, cosas semejantes a esas. Y es claro que aquel que practique esas cosas dice, no heredarán, es decir, no entrará al cielo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y se queda allí, no entra al cielo. En Adán estuvo representado, y aquel que siga a Adán, que lo represente, irá al infierno, sí. Estuvo representado en Adán. Pero aquel que está representado en Cristo porque tiene la naturaleza de Dios y participa de la naturaleza divina, como leíamos anteriormente, entonces da este fruto natural: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. La pregunta es, ¿qué va a dar usted? ¿Qué va a dar usted? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? ¿Adán o Cristo? La decisión debe ser tomada el día de hoy. Y al tomar la decisión el día de hoy, quiero decirle algo y con esto termino. Mire, una vez que usted toma la determinación, no decisión, determinación, es el trabajo por naturaleza de desarrollar. Y ya no le vamos a decir a Dios, Señor, dame más amor, porque dice la palabra que Dios ha depositado ya de su amor en su corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacerlo? Darlo
manifestarlo, trabajar en el corazón, dando amor, en el corazón, teniendo gozo, porque en medio de las aflicciones, mire, para tener paz, ¿qué debe haber? Conflicto. ¿Cómo una persona puede tener paz si no hay conflicto? Entonces, en medio de las aflicciones yo voy a tener paz, porque tengo ¿qué? La naturaleza de Cristo. Voy a tener paz. En medio de las aflicciones voy a tener gozo. Voy a tener paciencia en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones que estén pasando, en medio... Señor, dame más y dame más. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vivirla. Vivirla. Vivir esa paz. Vivir ese gozo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza. Estamos equipados. Por eso nos dijo Dios, sed imitadores. La palabra nos dice, sed imitadores. Es decir, usted está perfectamente capacitado para tener la naturaleza de Dios. Eso es lo que las Escrituras me dicen. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y nos está diciendo de una forma muy enfática, muy directa, y deje de poner pretextos, porque simplemente una cosa es cierto, no entendía desde el principio. Pero ahora la palabra está muy clara y nos enseñó. Se acabó los pretextos, se acabó Adán, se acabó todo eso. No, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Cristocéntricos. Amén. Cuán bueno es el Señor, ¿verdad? Cuán bueno es nuestro Dios. Mire cómo Dios desde Génesis ya nos dio la solución a todo ese mal que estuvo desde allí, desde el principio. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios del cielo, Dios eterno, Padre amado, en esta tarde. Gracias por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Gracias, Padre, porque entendemos que el problema es el hombre, porque no entendimos, Señor. Y al no entender salen cosas que muchas veces ofendemos, Señor. Te ofendemos, mi Dios. Padre, perdónanos. Y queremos, Señor, en esta tarde agradecerte, porque todo estuvo ya escrito, Señor. Y tú nos dices, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Gracias, Jesús. Gracias porque todo está ahí, Señor. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Gracias por haber vencido a la muerte y decirle, muerte, yo seré tu muerte. Gracias. Porque la muerte no podrá detenernos, Señor. Y como dicen Primera de Corintios también, oh muerte, yo seré tu muerte. Gracias, Jesús. La iglesia le dirá, oh muerte, yo seré tu muerte. Al momento que resucitemos con Cristo, la muerte será derrotada completamente. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias sean dadas a ti, oh Dios del cielo. Gracias por el beneficio hermoso que tenemos, mi Dios. Y Padre, mi único deseo es estar contigo, Señor. Allí. No hay galardón más grande, no hay galardón más hermoso, no hay galardón más precioso que estar contigo, Señor. Padre, estar con el mismo Dios y Creador, y Dios poner de su naturaleza en nosotros. ¿Qué hicimos, Señor? Nada. Solo fue tu amor y tu misericordia. Nada más. Gracias, Jesús. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, cuán lindo es escudriñar y meternos dentro de la palabra. Qué hermoso es saber cómo Jesús venció
y nos dio la libertad. Y me llena muchísimo de ver cómo lo venció y le dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Aleluya, gloria a Dios. Mis hermanos, Señor continúe bendiciendo, que tengan un lindo resto de día. Y usted sabe siempre, a compartir todas las verdades que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor los bendiga. Una linda resto de día. Amén. Bendiciones. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado